inmortal es la poesía, que es inmortal y pobre. La poesía vuelve como la aurora y el ocaso. Presentamos Sopa de Letras, un espacio para alimentar el alma, un espacio para habitar con la poesía. Yo reposo tranquilo en mi obra, en la que ella tiene alas en la vida de las canciones y en la que no es sino un vago ritmo de abeja platónica en mi fantasía. Yo entrego mi trigo seguro de que va en él la savia del campo. La posteridad separará las garavillas pequeñas y vanas, las que brillan menos por la madurez de los granículos que por el vivido oro de las pajuelas. ¿Se me reducirá acaso a unas cuantas páginas de antología con la asignación de errabundo y extraviado? Pero algún grito mío subsistirá, porque por mi boca han hablado el dolor, el terror y la esperanza. Muy buenas tardes, queridos oyentes, bienvenidos a esta nueva entrega de Sopa de Letras, hoy con el lúgubre y arcano poeta colombiano Porfirio Barba Jacob. Tengo a mi lado a mi compañero Marvin Arturo Barros Lesmes y Carol Vanessa Rojas, en el máster a Daniel Escobar. Un saludo, muchachos. Muy buenas tardes, queridos oyentes, Daniel, Carol, muy feliz pues de estar acá nuevamente entregándoles la obra del poeta Porfirio Barba Jacob en esta tarde. Muy buenas tardes a todos los oyentes y a sus oídos, y muy buenas tardes también a mis compañeros que me acompañan esta tarde en cabina. Les recuerdo a los oyentes que de fondo escuchamos a un artista local. Él se llama David Sosa y toca la guitarra clásica. Bueno, la tarde de hoy nos ocupa uno de los considerados el más grandes poetas de la historia colombiana y latinoamericana, Porfirio Barba Jacob, considerado pues el máximo poeta. Es el seudónimo de Miguel Ángel Osorio Benítez. Miguel Ángel Osorio Benítez fue bautizado en Santa Rosa de Osos, aquí en Antioquia, en 1883. Pasó su infancia y adolescencia al cuidado de sus abuelos, y después de participar en la Guerra de los 1000 días, marchó a Bogotá y adoptó el seudónimo de Main Jiménez, luego a México, donde se hizo conocer como Ricardo Arenales, y en 1927 regresó a Colombia, retornando a México en 1933, fecha a partir de la cual su actividad literaria decayó hasta su muerte, acaecida el 14 de enero de 1942. Recordamos entonces que Barba Jacob murió en México, uno de los países, digamos, donde más estuvo de paso. También estuvo, digamos, en La Habana, en Cuba, pasó a veces hasta 20 años fuera de Colombia y tuvo, digamos, unas muy curiosas experiencias en todos estos viajes. También estuvo en Costa Rica, en Perú y en algunos otros países de Centroamérica. Hay que recordar también que Porfirio Barba Jacob fue un viajero innato. Él estuvo en muchas ciudades y en muchos países de las 3 Américas y siempre estuvo viajando. Y además algo muy valioso es que en cada país en el que estuvo dejó su huella, porque publicó alguna revista o la inauguró, y eso ha sido también un gran legado, no solamente para la poesía colombiana, sino para la poesía extranjera. Y es algo muy importante también decir en este momento que el seudónimo de Porfirio Barba Jacob lo adquirió en Guatemala. Desde la niñez Porfirio Barba Jacob, muchachos, viajó demasiado, digamos que no se pudo estar quieto en un solo lugar. Vivió con sus abuelos, con sus padres, de los que no tiene un muy grato recuerdo, cuando tenía más o menos 12 años de edad y empezó a escribir sus primeros versos. A sus abuelos, que sí los amó profundamente, pero murió
lamentablemente solo en un apartamento, víctima de una tuberculosis fatal. Fernando Vallejo, un escritor y periodista colombiano, ha hecho la antología y la biografía más completa de Porfirio Barba Jacob. En su libro él escribe que, minado por la tuberculosis, el alcohol, la marihuana y la miseria, pocos días después de haber recibido al confesor y los últimos auxilios de la religión católica, la de sus abuelos, a quienes quiso más que a nadie, Barba Jacob moría en un apartamento sin calefacción ni muebles de la Ciudad de México. Moría de acuerdo con su sino, como último exponente, fuera de tiempo, de los poetas malditos. Bueno, y precisamente con ese apelativo de poeta maldito, de alguna manera también ha pasado a la historia de la literatura Porfirio Barba Jacob, dada pues esas características que se describían ahora, esa vida, digamos, un poco, sí, un poco abierta, un poco desgarbada, desparpajada. Era un tipo de unas costumbres pues bien particulares. Porfirio, digamos, por esa misma digamos, manera de trasegar no solamente en lo territorial, sino también su alma. Veíamos que viajaba y estaba aquí en un lado, estaba en el otro. Su poesía está, digamos, plagada de muchos paisajes, muy alimentada de muchas cosas. Él exploraba no solamente territorios, sino también sentimientos. Como uno puede ver a lo largo de su obra, él describe muchos sentimientos como la soberbia, la nostalgia, la alegría. Entonces uno lo veía que él pasaba, él se apropia pues de la belleza, del modernismo, y logra rastrear los abismos más profundos del corazón humano. Él se enfrentaba a los grandes problemas universales, a las pequeñeces de la vida diaria, con la misma tensión que caracteriza a un alma envuelta en el misterio. Incluso el poema que Daniel nos leía al comienzo da cuenta de eso, porque al final él termina diciendo que mi boca plasmó el dolor, y empieza a nombrar una serie de sentimientos que siempre estaban presentes en su obra. Y fue también expulsado de muchos países, empezando por Colombia, empezando por México, también Guatemala, y luego los presidentes, digamos, que dejaban librar las asperezas y dejaban que el poeta regresara, pero iba de mar en mar, de barco en barco, llegando a La Habana y volviendo a llegar, luego a Colombia después de 20 años de ausencia. Y en 1922 fue expulsado por Obregón y tuvo que radicarse en Guatemala, donde fue sacado en 1924 por el general Ubico. Se instaló en El Salvador y fue deportado por el presidente Quiñones. Futuro. Decid cuando yo muera y el día esté lejano, soberbio, desdeñoso, pródigo y turbulento, en el vital deliquio por siempre insaciado, era una llama al viento. Vaguó, sensual y triste, por las islas de su América, en un pinar de Honduras vigorizó el aliento, la tierra mexicana le dio su rebeldía, su libertad, su fuerza, y era una llama al viento. De cismas no sondadas subía a las estrellas, un gran dolor incógnito vibraba por su acento. Fue sabio en sus abismos y humilde, 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 porque no es nada una llamita al viento. Y supo cosas lúgubres, tan hondas y letales, que nunca humana lira jamás esclareció, y nadie ha comprendido su trágico lamento. Era una llama al viento, y el viento la apagó. Somos una voz universitaria al aire. Somos una radio educativa. Somos una emisora cultural. Somos la voz de la universidad.
Futuro, el poema que les acabo de leer, es la ilustración de los viajes de Porfirio Barba Jacob y también de todo lo que esos países dejaron en él y en sus letras. Son contados los poemas de Barba Jacob que fueron publicados, digamos, estando él en vida y con su propio consentimiento. Digamos que fueron los amigos quienes le arrebataban esos poemas, esos librillos donde cargaba todos esos sonetillos para poderlos publicar. Digamos que son 3 o 4 aproximadamente, y eso que en periódicos, pero un sinfín, sí, de publicaciones en periódicos, digamos como El Espectador en Bogotá en aquella época, trabajando y laborando como periodista, pero un oficio que él al que se refería que era una forma de ganarse el pan y el vino, como tantos otros escritores en aquella época, y además un sinfín también de realización de revistas. Publicó muchas revistas y algunos informativos. También trabajó como un maestro en una escuela rural aquí en Colombia, digamos que por los alrededores de Santa Rosa de Osos, y además ejerció, aunque no lo creamos, como cura. Sí, la obra de Barba Jacob solo consta de 90 poemas, un volumen en prosa intitulado La filosofía del lujo y otro de artículos diversos. Sus poemas se hallan agrupados en libros como Canciones y Elegías, publicado en 1932, Rosas Negras en 1933 y La canción de la vida profunda y otros poemas. En Barranquilla, para mencionar nuestro país, Colombia, Barba Jacob entre 1906 y 1907 publicó en folletos 2 largos poemas que son La tristeza del camino y Campaña Florida, y además publicó otros poemas en la prensa local, entre los cuales se encontraban la célebre Parábola del Retorno, que es un poema muy popular en Colombia. Enamorado, pero nunca se casó, Barba Jacob vivió y deambuló por muchos lugares, tal vez refiriéndose, digamos, a los mozuelos, porque era un hombre muy anarquista y muy bohemio, amante del anahuac, el vino que se adquiría en México y con el cual se embriagaba con sus amigos, y a partir del cual, digamos, que se desprenden muchas y muy curiosas experiencias.